nuevo patrimonio de la humanidad que en este caso a mí me gusta especialmente. Hace poquito tuve la oportunidad de volver a recorrer sus calles, de volver a vivirlo, de mirar hacia detrás, hacia adelante, a derecha, a izquierda y volver a embelesarme con toda la magia, la luz y por supuesto la fisonomía de sus edificios, de sus calles, de su vida y de toda su cultura y patrimonio, de sus historias tan importantes en el devenir de nuestro presente, en el devenir de Europa, de la historia actual en la que estamos inmersos. Hoy nos vamos con Carlos Olmo, el director de Vagamundos y el gran experto en patrimonios de la humanidad, a descubrir Viena. Viena se desarrolló a orillas del río Danubio desde los primeros asentamientos celtas y romanos hasta convertirse en la ciudad medieval y barroca que fue capital del Imperio Austrohúngaro. El centro histórico de Viena es rico en conjuntos arquitectónicos, incluidos castillos y jardines barrocos, así como la Ringstraße de finales del siglo XIX, bordeada de grandes edificios, monumentos y parques. Desempeñó un papel fundamental como centro musical líder en Europa, desde la gran época del clasicismo vienés hasta principios del siglo XX. En particular, el clasicismo y el romanticismo vieneses consolidaron la reputación de Viena como la capital musical de Europa. El sitio UNESCO está formado por el núcleo medieval de la ciudad, basado en el asentamiento romano, los principales conjuntos barrocos con sus disposiciones axiales y las construcciones de la época de los fundadores del siglo XIX. Sin duda espectacular, ya lo habéis visto. Y esto solamente son unos minutos de imágenes, unos minutos en los que habéis podido descubrir una ciudad mágica que guarda 1001 secretos, que se engalana de una forma u otra en función de la época del año que está viviendo. Y claro que tiene su culmen allá en Navidades, cuando comienzan a sonar las notas de las orquestas mundiales más importantes del mundo. Pero Viena, sin lugar a dudas, es ese lugar en el que los 365 días del año te ofrece una imagen diferente. De todo ello nos habla hoy Carlos Olmo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, espectacular el vídeo, espectacular el reportaje, pero sobre todo espectacular el destino, ¿no? Sí, es un auténtico placer. Es bien hablar de Viena, viajar a Viena, he estado bastantes veces y una de las cosas que me ha gustado particularmente en las últimas visitas es que es una ciudad que no se ha dormido en los laureles. Podía vivir de rentas, como solemos decir, pero me he encontrado una ciudad muy vitalista, muy joven, muy vanguardista en el arte y todo esto con un envoltorio que es sin ninguna duda de los más espectaculares de Europa. Y además manteniendo su esencia, sus raíces, exacto, pero al mismo tiempo innovando y convirtiéndose en una ciudad, como bien dices, vanguardista, porque fíjate, a veces me viene a la cabeza esa reconversión que hizo Burdeos, que ya lo hemos traído también aquí a este programa, porque con la aplicación precisamente de la sostenibilidad por bandera en la ciudad, la inclusión del tranvía y además la defensa del casco histórico, hace que sea una ciudad muy paseable, muy sostenible, muy vanguardista, muy, al final, innovadora, pero que mantiene todo el sabor. Sí, además, bueno, mucha gente seguro que no sabe que los orígenes de Viena se remontan a los celtas y a los romanos, o sea, estamos hablando de más de 2000 años de historia y seguro que muchos de nuestros espectadores que han paseado por la famosa Ringstraße, la avenida del Anillo, no saben que ese espacio, ese área, eran el de las antiguas murallas medievales de la ciudad, que cuando se decidieron demoler en el siglo XIX para que la ciudad respirara y pudiera el tráfico ya en esos momentos incipiente de vehículos, en el siglo XIX a caballo, pero luego ya vehículos a motor, pues la ciudad pudiera crecer armónicamente, pues ese espacio, que es ahora uno de los emblemas de la ciudad, pues eran las antiguas murallas medievales. Entonces, en cada fase, en cada época que Viena ha ido reconvirtiéndose, la han mejorado, o sea, ha sido capa sobre capa, pero mejorando la ciudad, y eso al final da un conjunto muy armónico que yo creo que a cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad cuando va por sus calles, visita sus palacios, sus museos, le da el famoso síndrome de Stendhal, ¿no? Que casi tienes una sobredosis de belleza que te provoca palpitaciones. Oye, capital del Imperio Austrohúngaro, pero además también
capital mundial de la música. Sí, efectivamente, o sea, es una ciudad que desde su río, ¿no?, el Danubio, pues ya da nombre a composiciones musicales eternas como el Danubio Azul, y pues durante prácticamente 2 siglos fue pues la capital musical de Europa, y en muchos aspectos sigue siéndolo, ¿no? Mucha gente comienza todos los años el día 1 de enero pues viendo ese famoso concierto que se hace en Viena de Año Nuevo, ¿no? Y ves a la gente toda engalanada, vestida de frac y aplaudiendo como si fueran fan o teenagers, adolescentes en ese concierto, ¿no? Entonces está claro que el paso por la ciudad de gente como Mozart, gente como Schubert, como Beethoven, le ha dado un empaque. Pero es que luego es una ciudad que respira música en cada esquina, y como decía antes, pues hace 1 siglo, hace 2 siglos era música clásica, pero es que ahora también encuentras, vas por la calle, vas paseando, encuentras actuaciones, hay muchísimas salas de grupos actuales, o sea que la música, cualquier tipo de música sigue siendo un elemento esencial e imprescindible en la ciudad. Patrimonio mundial desde el año 2001, su casco histórico. Sí, exactamente. Y un casco histórico que es, podemos decir, impecable, ¿no? En el sentido de que tanto los palacios, el Palacio Real, el Palacio Imperial, pues como ese edificio de la ópera, que es probablemente, o sin ninguna duda, el edificio más famoso del mundo de ópera, pues todos esos edificios espectaculares que, aunque son recientes, porque son del siglo XIX, de la Ringstrasse, pues están incluidos en ese patrimonio, y hay que reconocer que además hacen un esfuerzo. Yo he estado muchas veces y está siempre impecable la ciudad. Ciudad limpia, ciudad innovadora, ciudad que yo creo que la podemos, y fíjate dónde está, en qué parte de Europa está, y sin embargo es una ciudad absolutamente vital, tanto por esos mercados de flores que tienen, como por los mercados que tienen en las plazas, como además ese tranvía que te va llevando de un lugar a otro, el propio río Danubio que te va dando una vida espectacular en toda la ribera, pero luego en lo que es su casco viejo, donde hay una vida frenética. Sí, pero eso ha mejorado en las últimas décadas, porque mi primera visita a Viena es de hace unos 40 años. Tenía una amiga viviendo allí, austriaca, que ahora vive en Barcelona, y precisamente hace unos días la vi, y me decía ella, es que los que éramos de Viena hace 40 años, jóvenes, en ese momento era una ciudad como muy burguesa, muy clásica en los años 70, pero ahora cada vez que vuelvo a Viena, pues sigue teniendo amistades allí, sigue teniendo familia, cada vez que vuelvo a Viena me la encuentro como una ciudad más joven, más vital, más dinámica. Me da pena no haber pasado mi juventud en la ciudad que es Viena ahora. O sea que ha mantenido su esencia y ha ido añadiendo cosas que pues eso, le dan una vida muy juvenil, muy dinámica, muy vanguardista a una ciudad que es clasicismo puro en su arquitectura, en el estilo de música que la ha hecho famosa en el mundo, pero a eso le han ido añadiendo capas de vanguardia, y sin ninguna duda es una ciudad en ese sentido ejemplar. Y vital precisamente porque han trasladado la esencia del día a día a las calles, cosa que efectivamente antes no pasaba. Yo, repasando antes apuntes, la primera vez que estuve en Viena, la primera vez que hablé de Viena fue en el año 91, luego he estado otras 6 veces más, y la última hace muy poquito, hace unos meses, y te aseguro que se ha trasladado la vida a las calles, y eso es lo que le hace una ciudad totalmente europea, una ciudad vanguardista, una ciudad vital, ¿no? Como decíamos antes. Carlos, ese lugar para ti absolutamente emblemático dentro de la ciudad, que es indispensable. Bueno, sin ninguna duda, una visita al Palacio Imperial, y por supuesto ir a una representación en la ópera, que contrariamente a lo que pensaríamos por España, que la ópera desgraciadamente sigue siendo... Sí, es un género minorista, ¿no? Minoritario y muchas veces económicamente no apto para que gente joven pueda ir. Bueno, pues no, en la ópera de Viena hay entradas para todos los precios. Sí que es cierto que se agotan pronto, pero hay entradas para todos los precios. Y asistir a una representación en la Ópera de Viena es algo impagable. También sería para ti, ya sabes que me gusta preguntarte todos los fines de semana, ese lugar
casi secreto para Carlos Olmo? Bueno, pues mira, es un lugar curioso porque bueno, yo soy aficionado a todo lo que es la cultura de los templarios. Ajá. Y allí hay, por un lado, una leyenda que le gustaría mucho a Felipe, escucharla, a Felipe, seguro que la conoce, y hay una calle que se llama la Calle de la Sangre, que es una calle estrecha, empedrada, y tiene ese nombre un poco dramático porque ahí se supone, al final esto es de hace muchos siglos, creo que 8 siglos, hubo una matanza de caballeros templarios que se dirigían a la iglesia del Temple, que está muy cerquita de esta Calle de la Sangre, y que es una iglesia pequeña, pero en la fachada tiene la Cruz de Malta y a día de hoy sigue siendo una iglesia de la Orden de Malta. Y claro, se pierde un poco la magnificencia de esos edificios espectaculares, barrocos, pero es una iglesia pequeña, súper coqueta, y que recomiendo a nuestros espectadores que la visiten, un poco también en contraste de, por un lado, la monumentalidad de su palacio imperial o de la ópera, y aquí estamos hablando de una iglesia pequeña y coqueta. Oye, vamos terminando, pero déjame 2 comentarios, a ver si estás de acuerdo conmigo. Uno, muy importante para disfrutar de este patrimonio de la humanidad desde el año 2001, descubrir despacio sus fuentes y sus parques, ¿no? Que están siempre muy presentes en la ciudad de Viena. Siempre están ahí. Siempre, siempre. Y además, en toda época del año tienen algo de interés. Sí que es cierto que la última vez que fui fue durante el puente de diciembre y ahí pasear costaba porque con la humedad del río del Danubio en pleno mes de diciembre, los que somos mediterráneos no lo pasamos muy bien, pero sin ninguna duda sus parques y sus fuentes es uno de los lugares imprescindibles, porque además es una ciudad que la gente la pasea mucho. Hay mucha gente que la camina o usa transporte público pero es una ciudad que la puedes caminar perfectamente en todas partes. Y hacer en bicicleta, que también es muy, muy, muy famoso y recomendable además para la salud. Carlos, y otra cuestión, no sé si estarás de acuerdo, pero otra de las cosas que a mí me ha sorprendido últimamente en las últimas visitas es ver a la gente en las cafeterías, en las terrazas de las cafeterías. Ya les ponen las setas estas para que haya calorcito y se pueda estar, pero la gente va como locos a las terrazas para disfrutar del ambiente de la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que ahí los austriacos han aprendido de nosotros los españoles, ¿no? Que siempre que podemos estamos en una terraza y han dicho, oye, ¿por qué no trasladamos la cultura de la terraza de España aquí hace mucho más frío? Bueno, pues ponemos calefacción. Sí, sin ninguna duda, los lugares. Lo que pasa es que a mí me sigue gustando más entrar en esos cafés. Ahí está. De estilo de la época imperial o de principios del siglo XX y con esa decoración espectacular y tomarme pues ahí un capuchino. Yo sigo prefiriendo el café clásico de Viena. Yo también.